Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ, a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo efectivamente todo el territorio de la República Dominicana, así como con presencia en el resto del mundo. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, don Mayobanex Atahualpa, Ramírez y Molún. Gracias amigos porque están con nosotros hoy al segundo día de la semana, hoy es martes 30 del mes de julio. Queda un día más. Recuerden ustedes que tanto julio como agosto, que es una especie de aberración numérica en el año, que ambos meses tienen 31 días, y hubo que rebajarle 2 días a febrero. Todo producto de la ambición de los césares romanos. ¿Eso es megalomanía? Bueno, porque Augusto César, Augusto se hizo 31. El mes que recibió su nombre, lo quiso poner en el calendario que posteriormente fue gregoriano, con 31 días. Y Julio César dijo, bueno, pues si Augusto puede con 31, el mío también. Y se le quitaron 2 días a febrero. Y son los únicos dos que están con 31, con 31 días consecutivos. Bueno, un poquito de agua cascada, señores, que es la calidad del agua embotellada, la única manera de combatir este calor infernal que estamos sufriendo. También un abrazo a los amigos de los Estados Unidos que se están quemando también. Quemando. Me estaba conversando con el amigo José Oscar y me dice que a pesar de que él está cerca de Canadá, el calor es infernal. Ellos lo sienten porque tanto Boston como Nueva York son ciudades que están, van al mar, tienen muchos ríos por adentro. Boston también, está la bahía. Y la humedad hace que el real feel sea mucho mayor y sea una especie te pone cesante, porque ahoga el calor. Pero ellos no han visto el nivel que está aquí en 37 y 38, ellos no han llegado ahí, bueno, pues, salvo los 2 días de la semana pasada. Bueno, también. Europa está advertida de uno de las peores temporadas de calor de la historia de Europa. La están sufriendo este año. Se han establecido récords en temperaturas este año. Y las del PLD también ya han pasado los 40 grados. Aquí ha subido mucho la temperatura política, la temperatura judicial, pero nadie se ahoga en esa parte. No, ahí no, es que con aire acondicionado cualquiera. No, ellos hacen iglúe ahí. Ellos hacen iglúe. Señores, agua cascada 809-576-2713 para sus pedidos. Tú sabes que en el día de hoy estaba pensando en varias de las informaciones y reflexionando también sobre algunas de las cosas que pasan justamente en la política y en los medios de comunicación. Pero voy a empezar por el tema de la Junta Central Electoral. Esta mañana hablábamos de que la Junta aprobó un presupuesto para redondearlo de 16.500 millones de pesos para el año que viene. El Pleno de la Junta aprobó esta cantidad e hizo un desglose más o menos generalizado, donde da cuenta de que 8.000 y pico de millones de pesos son para el proceso de elecciones y los otros 8.000, bueno, pues se van repartiendo para las oficialías, para el protocolo que aparece ahí con 92 millones de dólares. 92 millones de dólares. Bueno, hay un desglose, a grosso modo, pero es una barbaridad, señores, hablar de 16.000 millones de pesos. Eso es más que 5 o 6 ministerios del país. Y cada día me convenzo más de que no solo es un asunto de evaluación de medio término para el ejercicio de un gobierno, sino que también es una carga más soportable para el presupuesto
de la República Dominicana, el que las elecciones se hagan como se pensó en 1994, cuando se hizo la reforma constitucional, que le quitaron 2 años al doctor Joaquín Balaguer. La excusa fue la de los diputados, que era, en principio se hablaba de que la República Dominicana no podía estar en elecciones permanentemente y elecciones cada 2 años, pero eso fue un caramelo. En el fondo lo que andaban buscando era que decían que, bueno, que ese proceso era muy caro para los diputados, el voto preferencial, había que luchar con los compañeros adentro, y la idea era justamente eliminar el voto preferencial. Y finalmente, con una modificación como la del 15, se separan las elecciones, y ya no hemos hecho el primer proceso con las elecciones separadas, y ya estamos hablando de que hay que modificarlo para unificar las elecciones. Y si usted se pone a pensar nada más con un poquito de lógica, no es mejor en términos, no es más llevadero, más soportable en términos presupuestarios para la nación, en un año sacar una parte de esas elecciones y en el otro, y 2 años después sacar otra parte, que sacar ahora 16.000 millones de pesos de un golpe? Ese es el presupuesto que ha presentado la Junta Central Electoral. Hay que ver cuál es el presupuesto que le va a asignar para el año que viene, que es un año electoral, a la Junta Central Electoral, el Poder Ejecutivo, porque siempre hay recortes. Pero es que no puede, es que es demasiado caro. Yo le decía a Juan Sebastián anoche, o esta mañana, no recuerdo bien, que caramba, la democracia tiene su costo, pero un país como el nuestro, darse el lujo de eso, pensando en que yo no vi que la Junta contemplara una posible segunda vuelta, porque si hay una segunda vuelta habrá que buscar 5.000 millones de pesos más, me imagino yo. Pero esto es como muy fuerte, para no decir otro término, el que el presupuesto del año que viene se cargue de esa manera. Ojalá que en la próxima modificación a la Constitución de la República, que innegablemente hay que hacerla para corregir algunas cosas y clarificar otras, se piense en volver al origen de la reforma de 1994. Elecciones presidenciales y congresuales y elecciones municipales, o elecciones municipales y congresuales en un año y elecciones presidenciales a los 2 años, porque el presupuesto lo soporta más. Y además, con la nueva ley de partidos y la ley de régimen electoral, pues estas fechas de elecciones estarán más controladas, porque ¿qué era lo que se alegaba? Bueno, que aquí no se descansaba, terminábamos con la campaña presidencial y ahí mismo arrancaba la otra campaña, la congresual y municipal. Entonces, yo pienso que ya con las regulaciones que tenemos en la ley de partido, tenemos las regulaciones en la ley de régimen electoral, pues esto no va a pasar si se aplica la letra de la ley. Pero hablar de unificar las elecciones con todo lo que conllevaría eliminar definitivamente el voto de arrastre, la incongruencia que hizo la Junta en una aplicación interpretativa de que, bueno, donde hay circunscripciones vamos a mantener el voto de arrastre, donde no la hay entonces vamos a hacer el voto preferencial, cuando hay hay que esperar porque hay recursos que se han elevado ante el Tribunal Constitucional. Pero lo lógico es como se hace generalmente en otras democracias. En Estados Unidos usted ve que hay elecciones de medio término, usted ve cómo la configuración de la Cámara de Representantes varió a los 2 años de Donald Trump, y esto es una especie de pasar balance, de equilibrio. Si un presidente lo está haciendo bien, bueno, pues el electorado le favorece con las cámaras legislativas, pero si lo está haciendo mal, le da una llamada de atención quitándole el Congreso, o si ha dado alguna muestra por algún lado del autoritarismo y todo eso, teniendo todo a su favor, se lo quita.
Y ese es un verdadero ejercicio de la democracia, unas elecciones de medio término, para evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo, que es el que controla, el Poder Legislativo es el primer poder del Estado. Entonces, ojalá, he estado pensando, ojalá que en la próxima modificación, y los ciudadanos debíamos hacer una campaña para que las elecciones fueran separadas cada 2 años. Pero es que los argumentos expuestos para justificar todos los desaguisados que no se han hecho nada más que por interés político a Atahualpa, esos argumentos son baladíes, son insustanciales. Primero, República Dominicana está permanentemente en política. Eso de que vamos a unir elecciones, y Latinoamérica también. El país está permanentemente en política. Segundo, el costo de las elecciones es el mismo, juntos o separadas. Sí, pero no es lo mismo tú sacar 16.000 que sacar 8.000. Pero no he llegado hasta ese punto. Es el mismo. O sea, no es hacerle un cargo, como tú dices, exagerado a un presupuesto. Porque el costo es el mismo. ¿Qué varía con relación a los 2 meses? 2 años. Al desparpajo ese de los 2 meses. ¿Qué es lo que varía? Bueno, de ahora. Sí, la modificación constitucional del 15. No, la del 10, esa fue la del 10. El 15 la mantuvo igual. Esos despropósitos. Nada. Lo único que hay que invertir es en el personal de apoyo y en el personal de vigilancia, de custodia. No, porque después el costo es lo mismo para una y para la otra. Déjame aclararte algo. No, es que la del 10 unificó las elecciones. Inclusive le dieron 2 años más a las autoridades municipales y congresuales, contrario a la del presidente. Pero sí, la unificaron, pero con 2 meses. No, de diferencia, ¿no? Bueno, vamos a revisar. En el 16 las elecciones fueron unidas, o sea, fueron una sola, congresuales, municipales y presidenciales. No, porque se estimaba que fuera para este periodo. Sí. Pero bueno, de todas maneras, que se haga en marzo una y en mayo la otra, el costo de una y de la otra es el mismo. No importa en qué momento usted lo haga. Yes. Es el mismo costo. Entonces, ¿cuál fue la ventaja que el país impulsó cuando se separaron las elecciones? Acabar de una vez por todas con el peor de los arrastres, que es el uso de los recursos públicos para que un candidato a la presidencia arrastre a los candidatos al Congreso y a los candidatos a los municipios. ¿Por qué Estados Unidos las mantiene separadas las elecciones en una buena parte? Porque no todo el Congreso, sino ahí es por secciones. Porque eso produce el equilibrio democrático. Fíjense ustedes aquí qué buen ejemplo tuvimos en el 98, cuando el PRD obtuvo la mayoría en el Congreso y eso trajo un equilibrio. Había que gobernar con la presencia y la anuencia de todos. Y un Congreso que no sea cariñoso, para decir otra cosa, o que no responde exclusivamente a un poder ejecutivo, es un factor de equilibrio de la democracia, que aquí es más necesario que nunca, porque nosotros sabemos cómo ejercemos aquí en los recursos del poder. No, y que tenemos un régimen presidencialista, evidentemente. De acuerdo, entonces eso es, ojalá se produzca una modificación constitucional, pero para separarlas, que sea cada 2 años, cada 4 años, por intervalos diferentes, uno, y cada 4 años con otra, pero con 2 años de separación. Ese es el proceso ideal, ese es lo ideal en todos los sentidos. Modificarla para que los que se elijan ahora en el Congreso solo duren 2 años en sus funciones y que haya de nuevo elecciones en el 22. En el 22. Al Congreso y a los municipios. Ahí está el equilibrio político. Sí, pero tendríamos que... Y además, no me hablen de costos, porque hacer una ahora o hacerla después o antes cuesta lo mismo. O mira, dejarla para... Pero Atahualpa, perdón, tú tienes razón cuando dice caramba. Hacerla con 2 meses de diferencia es cargar a un presupuesto que como el del 20 viene bastante cargado, cargadito. Sí. No, y con una situación económica internacional que está con tendencia a la baja. Pero no solo eso. Vamos a suponer, vamos a legislar para el futuro, para dejar un legado.
Y en vez de que modifiquemos la Constitución, porque la idea es modificarla para unir las elecciones ahora, porque la oposición tiene temor, innegablemente, diríamos, fundado, de que en las elecciones municipales y congresuales, las elecciones municipales de febrero, innegablemente que van a tener una influencia importante en las elecciones de mayo, esos resultados. Y desde el poder hay muchas cosas que se pueden hacer para que esos resultados sean favorables para el partido del poder. Y ese es el temor de que, bueno, queremos unificar las elecciones. No, que es imposible, que todo... No, esa es la base, ese es el problema de legislar para coyunturas. Entonces, no legislemos para coyuntura. Vamos a legislar en la próxima modificación constitucional, que evidentemente habrá que hacerla, para que las elecciones se separen a partir del próximo periodo del año 2000, del 20 al 24. ¿Usted me entiende? Claro. O sea, que las autoridades que sean en términos legislativos. Lo que ahora, solo duren 2 años. Hasta el 22. No, porque entonces tú tendrías que modificar la Constitución ahora antes de las elecciones. Pero lo más probable es que lo hagan antes de las elecciones. Ok, pero bueno, que la hagan, pero yo legislaría para los que van a ir a competir en el 24 y le pondría candado a eso. Que no vengan después legisladores que por conveniencia, que eso no se pueda modificar. Que los periodos electorales estén sujetos a un referéndum. O a un referéndum. Que el cambio de la modalidad de sustitución presidencial esté sujeto a un referéndum. Se acabó. Sí. Se acabó. A un sí o un no. El pueblo es donde descansa la soberanía. No hay que poner candados. Bueno. Que la misma Constitución se amarre a sí misma. Sí, lo que hay es que disponer que la voluntad popular sea la quien decida. En lo sucesivo, queremos modificar la Constitución. Bueno, vamos a un referéndum. A un referéndum. Para cosas como esas. Y no solo para la aprobación de la modificación, sino un referéndum es para aprobar lo que se aprobó. Son dos. Uno para decir, sí, vamos a modificarla. Y otra, después que se termina la modificación, que se someta también al referéndum aprobatorio. No, porque es que el referéndum debe decirle a la gente, vamos a modificar la Constitución para que diga esto. Ellos no pueden cambiar el texto. Si el referéndum dice sí, están obligados a hacer esa modificación de esa manera. Sí. O sea que someterlo a la decisión popular y se acabó el problema. Bueno, mira, la otra cosa que tenía, como están tanta gente de los medios de comunicación aspirando a una candidatura y gente que está en las redes, ahí están los ¿cómo se llama? Los influencers. También que creen que los likes son votos. Y aquí hemos tenido la experiencia de gente que es muy popular y que ha hecho, o sea, usted lo ve que, bueno, son un poder en la radio, en la televisión, y cuando se someten a elecciones, o sea, a un proceso electoral, terminan con 4 votos. Y eso se debe exclusivamente a que la popularidad, y hemos hablado de los casos de los artistas, no se traduce en votos. Porque cuando usted, por ejemplo, es un artista, como es el caso de Villalona, que fue candidato a senador por la provincia de Dajabón, a las fiestas de mi amigo Villalona van reformistas, PRDistas, PRMistas, PLDistas y todo. Pero a la hora de votar, van a votar por su partido y estos no tienen las estructuras que tienen los que viven de la política. Y digo esto porque veo gente que al final, en un momento determinado, se cree que sí, que me la estoy comiendo, estoy pegado, y me lanzo, y gente que le dice, yo quiero que usted sea presidente. Bueno, a ti te han dicho que quieres tú ser presidente, para que se acabe. Yo quisiera ser presidente de un año nada más. Me van a odiar, ¿eh? Y al final... Al año me van a odiar. Y al final terminan en el ostracismo, o sea, en el olvido, y pasan como sin pena ni gloria, que es una experiencia que cualquiera no quisiera vivirla. Tenemos que ir a publicidad hace un momentito. Cuando regresemos,
también te tengo al regresar, ¿qué le pasa a la sociedad norteamericana? El tiroteo de Walmart esta mañana en Mississippi, en South Haven. Y tras antes de ayer el tiroteo en el Festival del Ajo. Festival del Ajo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a publicidad, venimos en un momentito.